Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado César Cortés. César es reconocido cineasta, pero además está al frente de la Escuela de Cine Documental de Venezuela. Bueno, bienvenido. Escuela de Cine Documental de Caracas. Bueno, de Caracas. De Caracas. Con aspiraciones a ser de Venezuela. Más o menos. Mira, hay una cosa interesante. Me da las gracias. Bueno, dale las gracias. Gracias por la invitación y buenas noches al público. Yo te recomiendo que la dejes al final porque tú no sabes cómo te va a ir. También es verdad. Mira, César, hay una cosa muy interesante en este tema pues, que estamos abordando el día de hoy y tiene que ver con la comunicación audiovisual en un sentido mucho más amplio que simplemente el espectador que ve televisión o que ve cine o que ve esto, sino la relación esa que hay entre las dimensiones del desarrollo y la analogía entre lo que es la realidad y la representación de la realidad. Todo eso juega de manera muy importante para las estrategias que se puedan trazar, sobre todo en momentos de crisis como el que nosotros estamos viviendo, a la cual no es inmune todos los tipos de comunicación audiovisual. Bueno, lo primero que es un poquito más complicado, ¿no? En general la comunicación es inherente a estar vivo. Sí. Todos los que vivimos, animales o no, nos comunicamos. Claro. El asunto está, y eso es lo que indica que estamos vivos. Ahora, la manera de comunicarnos es la que tenemos que aprender. Por eso existe el lenguaje, que como más o menos todo el mundo sabe, es un conjunto de símbolos, signos y convenciones que nos permiten echar un cuento. Así es. O sea, contar. Y por eso tiene tanto que ver también con la antropología, Claro. con todas esas ciencias, ¿no? Claro, ahora, ¿qué sucede? El ser humano ha evolucionado en su lenguaje. Hoy existe, no voy a decir la palabra guau porque me aterra, pero hoy existe la comunicación audiovisual, que es un invento nuevo. ¿Qué pasa con la comunicación audiovisual? Aprender a comunicarnos con sonidos e imágenes. Cuando se inventa, vamos a decir que se inventa, la comunicación audiovisual es con el cine sonoro. Antes el cine estaba basado en el gesto y en la imagen gráfica. Todo la gestual, claro. Cuando llega el sonido al cine, llegan los escritores, los cantantes, la música, todo. Ahí es cuando comienza el lenguaje audiovisual. El cine no comienza, aunque comienza, diremos, tecnológicamente. Con Chaplin. Sí, con Chaplin, evidentemente, pero con el invento de la cámara cinematográfica. Que él se resistía a Claro. a que cambiara la cosa, que dejara de ser gestual. Porque no conocía ese lenguaje. Claro. Si no conocía el lenguaje gestual, y lo hacía estupendamente bien por lo demás, cuando llega el sonido, un momentico, eso no es cine. El cine es el gesto y la imagen. Entonces, comienza el cine sonoro, lo inventan alrededor de 1927. El aparato de cine lo han inventado antes, a finales del siglo XVIII, a los finales del siglo XVIII. Claro, todo lenguaje hay que aprenderlo a usarlo. Sea el lenguaje escrito, sea el lenguaje hablado, son los símbolos, signos y convenciones que debemos aprender a manejar. Durante muchísimos años el lenguaje audiovisual pertenecía a los cineastas. Eran los cineastas los que manejaban el lenguaje audiovisual. Y la comunicación era muy sencilla. Tú te metías en el cine, veías la cosa y ya está. Pero no había una interacción. Eras un receptor pasivo. No tenía respuesta No posible. tenía respuesta, pero tú lo que está. Y primero, para hacer cine hacían falta una cantidad inmensa de corotos, de peretos, de técnicos, de dinero, tecnología. de dinero. Pero además, sí, tecnología, pues. El cine comienza a coger para la calle. El cine antes eran estudios, cuando inventan las cámaras pequeñas, que podían ir para la calle. Así es. Los europeos, por ejemplo, inventan algo con lo que yo no estoy de acuerdo, por cierto, y es que el cine era un retrato de la realidad. Era el cinema verité. Los americanos lo pensaban de otra manera, era una manera de echar un cuento para vender algo.
Era como mucho más libre, ¿no? Pero ya más utilitario. Y mucho más claro. Claro. Y no era solamente el trabajo del documentalista, es ver lo que está detrás del espejo, detrás de esa realidad y opinar. Es la opinión el centro del problema. Ejemplo, tú puedes filmar a un perrito caminando. Lo que digas del perrito es lo que la gente va a entender sobre el perrito. Cuando se empieza a utilizar la narración, ¿qué sucede? Tomo agua y el locutor dice, se está envenenando. Cambia totalmente el sentido de esta imagen. O tiene sed. Entonces tomo otro poquito. La comunicación siempre ha sido audiovisual, pero las normas, ¿cuáles son? Cuando, por ejemplo, aprendemos a actuar delante de una cámara, le decimos a la persona que va a actuar, tienes que poner cara de lo que estás diciendo, que es lo que se llama el lenguaje gestual. Entonces, ¿qué sucede? Tú puedes decir que te gusta algo, pero no te lo creen. Ahí es donde está lo audiovisual, lo que digo y lo que ven de mí. Es como un sistema de código. Es un lenguaje que tiene símbolos, signos y convenciones propios. Eso se ha desarrollado en los últimos 50 años. ¿Y qué sucede? Hay que aprender a hablar ese lenguaje. Si no, son una sucesión de cosas una detrás de otra o de sonidos uno detrás de otro. Primero hay que comprender que una imagen al lado de la otra significa otra cosa. No que una imagen es la suma de la otra, sino la yuxtaposición. Está un poquito pesado la clasecita, pero... No, pero la estás haciendo de una manera muy... Está muy bien, claro. Didáctica. Está dirigiendo una película. Sí. Pero ahora un poco como actor. Estoy actuando el papel de invitado. Claro. Luego tengo que ver qué cara pongo. Me puse una chaqueta. Nadie sabe de qué color son mis pantalones, pero para todo el mundo yo estoy bien vestido. Y es mentira, ando en pijama. Ahora, ese es el código. Sé que me ven de aquí para arriba. Ahora, claro, toda esa comunicación tiene que ver con lo que tú tengas que decir. Si tú no tienes algo que decir que le interese a los demás, estás perdiendo el tiempo audiovisual de la palabra y todo. Primera cosa entonces, ¿tienes algo que decir? Sí. ¿Le interesará a los demás? Para que te oigan, te miren y te miren. Entonces el centro del asunto es qué tienes que decir, qué tienes que opinar. El cine documental comienza como noticiero, pero llega un momento que se transforma en un género independiente del cine de ficción. El cine de ficción pretende ser creíble. El cine documental documenta tu opinión con hechos fehacientes, con la imagen. Claro, testimonios y demás. Y entonces, el cine documental salta del noticiero a un género aparte. Hoy, cuando ustedes lo sabemos, pues, el 60% del producto mundial de audiovisual es documental. Porque ya podemos habernos cansado un poco de muchacho, conocer a la muchacha, ya esos argumentos, y descubrimos que la realidad y la vida humana es mucho más rica que la ficción y mucho más interesante. Entonces el documental comienza a desarrollarse de una manera, pero hay que saber manejar el lenguaje audiovisual. ¿Cómo aprendo? Entendiendo cómo funciona. No toda cosa que suena y que se ve es un mensaje. O sea, a partir de ahí entendemos que el cine dejó de ser de los cineastas. Ya el cine no es una especialidad del cineasta que hace cine. Cuando yo empecé a hacer películas hace 1 millón de años, era técnico. Alrededor de una cámara habían 6 personas, un foquista, una cantidad de un foquista, un maquinista. Que manejaba las distintas tecnologías involucradas allí. Exactamente. Hoy, la gran revolución de lo audiovisual es el invento de un aparatico que se llama teléfono inteligente. Que se llama, yo no sé si inteligente, porque inteligente es uno, pero con este aparatico yo registro imágenes y sonidos. Me he transformado de espectador de lo audiovisual en realizador de lo audiovisual. Y también en protagonista. Claro, no, ahí está mi opinión. Entonces, a través de esto ejerzo mi opinión. Hoy los niños
hacen mejores películas que nosotros los viejos. ¿Por qué? Porque tienen más sentido de la cultura audiovisual. Ahora, eso tiene que aprenderse. Este audiovisual implica una revolución en la comunicación del planeta, mucho más allá de que haya luz o no, del planeta. Que hoy, X cantidad de millones de venezolanos tengan en sus manos un aparato que les permite comunicarse audiovisualmente, es la verdadera revolución. Todos somos productores. Si no hablamos audiovisual, por decirlo alguna, si no manejamos el lenguaje audiovisual, estamos enredados. Ahora fíjate, César, hay una cosa ahí que me induce a lo que estás diciendo a pensar, y es que independientemente de que esto representa obviamente una revolución increíble. De la comunicación. Además indetenible, porque tú no sabes dónde te va a llevar. Claro. Ahora, y de que hay otro aspecto, que es que hoy en día cualquiera con un celular de estos tiene una mini productora. Ahora, es un productor. Es un productor. Nunca va a ser igual, precisamente por esa palabra clave que tú dijiste, entender cómo se hacen las cosas, claro, que es lo que hace, por ejemplo, César Cortés, que es cineasta, con un equipo preparado para ello, bien. Entonces, ¿cómo esos dos mundos se concilian? ¿O cómo la comunicación audiovisual enfrenta en tiempos de crisis esos retos? En general, para la comunicación no hay crisis particulares. De la misma manera que el castellano no estaba en crisis por la Guerra Civil Española, es otra cosa. En general, este milagro, y es que tú tengas en tus manos una cámara que graba sonido, imágenes y toma fotografías, te ayuda a sortear cualquier inconveniente. Pero ¿qué pasa con eso? Que tanto las mentiras como las verdades son públicas. Afloran. Son públicas. Y entonces, ahí viene lo ético. Pues si tú eres un Exacto. mentiroso audiovisual, pues sigue siendo mentiroso, así sea audiovisual. ¿Qué sucede? Hay un código ético que no tiene nada que ver con lo audiovisual, que es con la vida. Mentir está prohibido, ¿verdad? Las leyes del cristianismo dicen, no levantarás falsos testimonios, sean audiovisuales, auditivos, hablados o cantados. Objetuales. Sí, exactamente. Entonces, ya levantar falsos testimonios no es un problema técnico, es un problema moral, un problema ético. ¿Qué sucede? La comunicación en general se basa en lo mismo siempre, así sea hablada, cantada o audiovisual. ¿Por qué? Se basa en que tú y yo tengamos el mismo código para entendernos. La comunicación alfabética, tú y yo tenemos que saber que la palabra M-E-S-A no tiene 4 patas, pero significa mesa. Si no hablamos el mismo lenguaje, estamos muertos. Entonces, ciertamente. El gran reto hoy, aparte de las dificultades que existen, pero que nos facilitan las cosas, no es lo mismo tener 8 personas que un teléfono que tenga unas imágenes estupendas, dependiendo de la calidad, del precio, lo que tú quieras, pero tienes en la mano de la herramienta. Ahora tienes que saber cómo te comunicas. Ahora, si no la sabes usar, olvídate. De hecho, uno usa una cuarta parte de lo que puede dar un aparato de esto. Porque comunicación audiovisualmente es algo más que apretar el botón de la cámara para que prenda. Claro. Eso no es así. César, nos queda un minuto, pero te lo doy para que redondees esto tan interesante que nos has contado. El final de la película. El final de la película es que si no aprendemos a hablar audiovisual, estamos fritos. ¿Qué significa eso? Que lo audiovisual es para los profesores fundamentalmente. Profesor que no sepa hablar audiovisual no puede enseñar audiovisual. Exacto. Componente de la educación hoy en día. Porque la educación es comunicación. Exacto. Si no enfrentamos ese problema que es aprender a comunicarse audiovisual, estamos más atrasados. Así tengamos las mejores interfaces del mundo, los mejores aparatos. No sirve si no existe hoy en Venezuela la conciencia de que es necesario enseñarle a los maestros, a todo el que tenga algo que mostrar, arquitectos, paracaidistas, lo que tú quieras, deben aprender a comunicarse en el lenguaje audiovisual. Yo creo que entonces, con el perdón de las damas, esa es la clave. Pues sí, señor, te adelantaste con el clave, está muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, César, muy grato. Bueno, muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos.